Estamos ya de regreso en el programa y como lo había anunciado, estoy con Guadalupe Valdés, presidenta de la Coordinadora Regional por la Vida, una organización no gubernamental, un colectivo ciudadano que lo que está buscando es que los padres puedan tener injerencia en lo que se llama la educación sexual de los hijos en los colegios, que va a empezar de todas maneras en este año lectivo en colegios privados y públicos, bajo un enfoque de género, algo que está en discusión y que pretende modificar, por ejemplo, un proyecto de ley, el 904, aprobado ya en la Comisión de Educación que preside el congresista arequipeño Esdras Medina. Guadalupe, muchísimas gracias por estar conectada con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Efectivamente, me interesa mucho como representante de la Coordinadora Regional por la Vida hablar un poquito sobre este tema, especialmente para aclarar que las ONGs que están en contra de lo que nosotros estamos queriendo lograr y hacer como padres de familia, rescatando nuestro derecho de padres, es aclarar este tema, ¿no? Porque en realidad son dos proyectos de ley los que se están dando. El 904, que el que ya ha sido aprobado, como lo has dicho, a nivel del Congreso de la República, en la comisión, así es, para pasar luego al Pleno, es el 904, pero este proyecto de ley lo que hace es impulsar la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Y la ESI es otro proyecto de ley que se ha quedado allí, pero que están queriendo estas ONGs, como lo dije anteriormente, confundir a la población, ¿no? Ellos están diciendo... Para aclarar un poquito el asunto, lo que tenemos es que el Ministerio de Educación ha determinado que en todos los colegios tiene que haber una educación sexual que se va a impartir desde niños de primaria hasta secundaria. El asunto ya está determinado. La protesta ha venido por parte de organizaciones de padres de familia y otros colectivos como el que tú presides, que lo que buscan es que los padres puedan saber qué es lo que se les va a enseñar a sus hijos. Había grandes preocupaciones, por ejemplo, porque una de las partes estipuladas por el Ministerio de Educación era que podía haber una suerte de educación sexual dada entre un profesor adulto, hombre o mujer, solo con un estudiante a solas y no en presencia de nadie, algo que preocupaba mucho, tratándose los temas que se van a tratar en ese curso, por decirlo de alguna manera. Ustedes, los padres de familia y las organizaciones como la tuya, han logrado que se modifique la situación. ¿Cómo ha sido el proceso de este proyecto legislativo 904, aprobado aún en comisión y que tiene que pasar por el Pleno? Así es. Bueno, nosotros, como te decía hace un momento, hay dos proyectos de ley que se están confundiendo. El 904, que también ha sido impulsado por nosotros, los padres de familia, y que afortunadamente el congresista Esdras ha logrado, además que por mayoría en esta Comisión de Educación, se acepte y pase al Pleno. ¿Que se acepte qué? ¿Qué es lo que dice? Que los padres de familia podamos tener la posibilidad de participar en la revisión de estos materiales y recursos educativos en el Perú. Cuando hablamos de materiales y recursos educativos, estamos hablando de libros, apoyos audiovisuales que reparte el Ministerio de Educación, básicamente en colegios públicos, ¿verdad? Así es, efectivamente, efectivamente. Como ya sabemos, desde hace varios años, el Ministerio de Educación provee a las distintas UGELes los materiales para los colegios. Cuando hace varios años hubo también algo similar, pero ahora es peor, un grupo de padres de familia se unieron y salieron con esto de "con mis hijos no te metas". Un grupo de padres a nivel nacional revisaron, hicieron todo y se logró parar un poquito, frenar que esto continuara. Claro, el asunto es que en ese momento, me parece que cuando la actual congresista Flor Pablo era ministra de Educación, se encontró que los libros que repartía el Estado involucraban algunos links en Internet para hacer algunas consultas mayores, pero esos links derivaban a páginas pornográficas.
titulares de ese tipo Efectivamente. se dieron en los periódicos y cosas por el estilo. Entonces eso involucraba Así que el es. ministerio, sus especialistas, los funcionarios públicos que todos los peruanos pagamos, no habían cumplido su labor o tendenciosamente habían incluido estas cosas, algo que fue realmente un escándalo. Entonces, lo que ustedes tratan es que esa revisión no solo la den funcionarios del ministerio, sino los padres de familia. Efectivamente, cuando se revisan, porque esto es algo que se hace continuamente, o sea, es algo natural, es algo normal dentro del Ministerio de Educación, que se vayan revisando los contenidos, actualizándose, etcétera. Y luego cada UGEL y por ende cada colegio revisa nuevamente los contenidos que se van a dar, actualizándolos al momento en el que se está viviendo, ¿no? El asunto que yo Entonces, tengo entendido es que ese material ya está impreso porque va a ser distribuido en este año. O sea, sí. estamos hablando de que los libros van a llegar con el contenido que ha establecido el ministerio sin revisión de los padres. Es lo más probable. Lo que estamos tratando de hacer ahora ya no es, pues, desgraciadamente, todos los ministros que han precedido al de ahora han trabajado ya en función a esta ideología de género. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Como bien lo has dicho, hace algún tiempo los libros que fueron revisados te derivaban a páginas pornográficas, a situaciones que no tenían nada que ver con el tema educativo y menos aún con el tema de la educación sexual que involucra el tema de la afectividad. Ahora, el congresista Esdras, junto con todo el equipo de la comisión, ha logrado que este proyecto de ley, ojo, el 904, lo que busca es que los padres de familia estén allí revisando, mirando, monitoreando, como lo hacen las ONGs que están a favor de todo el tema de género. Quiero entender el Simplemente asunto. Los libros han sido revisados por funcionarios del gobierno, propuestos y por sus las especialistas. ONGs y ONGs. ONGs. ¿Qué ONGs? Porque, a ver, por ejemplo, la Coordinadora Mira, Regional por la Vida que tú presides agrupa a varias ONGs. Alguna de ellas, organizaciones que concuerdan con Mis Hijos No Te Metas, o otras organizaciones de padres de familia, ¿están involucradas o no se les ha permitido? no, ninguna ONG, ninguna asociación de padres de familia ha sido ni convocada, ni invitada, ni se le ha permitido, a pesar que ya nosotros, por la experiencia que tenemos en tantos años de lucha, hemos enviado cartas diciendo que se nos incluya en los meses en los que se trabaja esto. ¿A qué Entonces, ONGs? O sea, el gobierno hace una dedocracia y dice tal ONG, tal ONG y tal ONG que me gusta, que piensa igual que yo, tiene que venir a revisar los textos. ¿Eso es lo que está pasando? efectivamente, hay algunas que son conocidas, como Manuela Ramos, Flora Tristán, que son conocidas por su sesgo más feminista, pero también tienes otras ONGs que están constituidas por el presidente y dos personas más, que no las conoce nadie, nadie, pero Claro, sí el asunto es sabemos cómo se selecciona. El ministerio les ha dicho a a ustedes. dedo, Ajá. a dedo, absolutamente a dedo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando estuvo la ministra Flor Pablo, ella tiene, porque es ella la que tiene, pero claro, está a nombre del esposo, tiene una ONG que trabaja en estos temas a favor del tema de género. Bueno, así No, estuviera a nombre de su esposo, ya sería una irregularidad bastante grande que la así ministra es. llame a su esposo para que le Por diga si el eso, libro está bien o mal. por eso mismo, ellos han puesto el grito en el cielo. Porque ¿qué sucede? Que estas ONGs que son pagadas por grupos de poder que están ya de modo global en todo el mundo y lo que hacen es meterse en dos temas. Son solo dos temas los que les interesa. Entrar en el tema de salud y entrar en el tema de educación. Nada más, todo lo demás ya lo hacen de relleno, pero en realidad donde quieren estar empoderados es en el tema de salud y en el tema de educación. La ministra, bueno, la ex ministra Flor Pablo, ahora congresista, ha puesto el grito en el cielo porque ha visto que sus ingresos económicos van a ser mellados si es que este proyecto de ley, el 904, Los es ingresos de su aprobado ONG, ¿verdad? en el
Ese es su ONG, Okay. efectivamente. Hay una cuestión. Ese es una. Quiero, hablando de Flor de Pablo, sí, leí en un tuit más específicamente que Flor de Pablo decía que los padres de familia no están calificados como para poder evaluar si los contenidos de estos cursos de educación sexual o de los textos son los adecuados para hacerlo y que por eso se busca a especialistas en educación externos o del propio ministerio que evalúan estas cosas. ¿Cuál es el enfoque que le está dando el Congreso, la Comisión de Educación, que ha visto que el proyecto de ley 904 puede corregir este pensamiento expresado por la exministra y actual congresista? El proyecto de ley 904 lo que busca es el aporte de los padres de familia para fortalecer, ahí está la palabra clave, fortalecer la educación que brinda el Ministerio de Educación. ¿Cómo Nosotros no hacerlo? queremos Porque cambiar. son 8 millones de escolares en el país. Entonces son millones de padres de familia. Entonces, ¿cómo hacer para que los padres participen en esto? ¿Cuál sería el mecanismo que propone Mira, el el mecanismo 904? es que nosotros, las asociaciones, las ONGs que estamos trabajando en estos temas educativos y que además somos especialistas en el asunto, tenemos y podemos perfectamente ser convocados y aportar a lo que el Ministerio de Educación quiere dar en educación. La gran Pero lucha entonces es no que haya participación de la sociedad civil con representantes de los padres y organismos no gubernamentales, sino que ésta sea muchísimo más plural. En otras palabras, que efectivamente. haya ONGs progresistas, que son las que están participando en estos momentos, pero también organizaciones conservadoras para que en esa confrontación de ideas haya un mejor balance y se pueda decidir lo mejor sobre la educación sexual para los hijos. Efectivamente, lo que nosotros queremos es que en el tema educativo se considere primero nuestra constitución política del Perú. Lo primero, que nos da a nosotros, los padres de familia, la patria potestad sobre aquello que nuestros hijos deben aprender. Lo primero, que además no tenga un sesgo ideológico, social o político cuando se hable de estos temas. Eso es lo que no queremos. ¿Y cómo se garantiza esto? Cuando algunas agrupaciones como la nuestra, que no tenemos ningún interés ideológico ni económico, estamos presentes allí. Bueno, Porque el tema ideológico o económico podría, bueno, son conservadores y son nosotros no nos progresistas de alguna consideramos manera. conservadores. Yo creo que lo que nosotros nos consideramos somos padres de familia, real y verdaderamente padres de familia. ¿Qué padre de familia va a querer que a su hijo se le enseñe de un modo que no, como no lo está criando en su casa? O sea, yo quiero enseñarle a mi hijo. Entiendo perfectamente. El asunto es que podría haber otros padres de familia que digan, no, yo quiero una cuestión abierta. En el Ministerio de Educación han señalado, por ejemplo, que el enfoque de género al que o que ellos promueven a través de este curso y esas cosas, involucra igualdad de derechos entre hombres y mujeres y que haya, evidentemente, evitar la violencia de género, sea de hombres o mujeres. O sea, ellos dicen, nosotros no estamos Así, haciendo y nada. nosotros estamos de Ahí no hay acuerdo. problema. Ahí no hay problema. No tenemos ningún inconveniente. El problema es la manera en que se habla de educación sexual, de procreación, de relaciones íntimas y de afectividad, ¿no es cierto? O sea, ese es el tema de discusión. Ese es el único tema, nada más. Mira, es que, pero es el ¿sabes qué asunto pasa? fundamental. Exactamente. O Lo sea, que claro, pasa es es el que único, pero es el fundamental. estas ONGs han separado de tal modo el tema de la sexualidad que han roto la unión que hay entre el tema afectivo y el tema sexual. El ser humano no es solamente un ser sexuado, no solamente nuestra vida está en función al sexo, el ser humano tiene una afectividad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que se les enseñe sobre sexualidad, cómo cuidar sus órganos genitales, o sea, todo lo que ellos están proponiendo, maravilloso, pero que además se les hable
no desligado de la afectividad. Ahí es donde está el problema. O sea, ellos piensan que hablar sobre sexualidad es simplemente decirles, mira, para que no te embaraces o no te contagies de enfermedades de transmisión sexual, aquí tienes estos métodos. Y los han capacitado a los profesores y a los especialistas solo en esto. ¿Por qué no les hablan o los capacitan también sobre otras formas, otros métodos, otras maneras de hablar sobre la sexualidad? Primero, unir a la afectividad, pero también que no les hagan daño a su salud. En el ministerio, ustedes pueden buscar las estadísticas, ya se ha demostrado, o sea, se ha hecho un estudio que el Estado lo ha hecho, bueno, sus organizaciones, en donde nos dijeron primero que el promedio de inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes estaba más o menos a los 11 años. ¿No? Cuando se han hecho estudios recientes, ya ellos han comprobado que no está a los 11 años, que está más o menos entre los 16 y los 19. Es una locura pensar que en un país como el nuestro el inicio de relaciones íntimas mayoritariamente sea a los 11 años. Evidentemente eso era algo que tenía que revisarse. O sea, pero sin embargo errores en estudios oficiales del gobierno en los que se han basado. Pero, Quique, te digo por qué. Porque son las ONGs las que están metidas en eso, alterando estadísticas. Entonces, se ha hecho, lo bueno es que ustedes pueden entrar al Ministerio de Salud sobre estos temas y ustedes van a encontrar estas estadísticas allí recientes, las que se han hecho desde el año 2008 en adelante, porque las anteriores, esas han estado absolutamente plagadas de mentiras, de cosas como, o sea, han hecho asustar tanto a la gente que lo que han querido ha sido meter este tema a la mala y solamente hablar sobre uso de preservativos, píldoras del día siguiente, anticonceptivos artificiales y todo lo demás. Claro, bueno, que no está mal, o sea, que no está mal, no, todas esas para cosas se nada, tienen que hablar. O sea, el asunto es que tiene que ser una cuestión muchísimo más integral, que es lo que ustedes están buscando. Y lo que queremos es que nos eduquen a formar su carácter. Claro. ¿Por qué no hay algo de formación de carácter? En la Comisión de Educación del Congreso, ahora falta que el Congreso debata. El tema es que quien rige realmente las políticas educativas es el Ministerio de Educación, por lo tanto... Y tiene que seguir, Quique, claro, o sea, nosotros no nos oponemos a eso. Ustedes, específicamente tú, Guadalupe, tienes una reunión con el ministro de Educación la próxima semana, ¿verdad? Así es, con un grupo ¿Cuál es el más, tema? ¿Cuál es el tema es aclararle esta situación que los medios de comunicación han metido como que fuera lo mismo. Una cosa es la ESI, el proyecto de ley de la ESI, que afortunadamente ha quedado parado allí, detenido, gracias a... ¿Qué habla eso? ¿De qué habla? El de la ESI es de la educación sexual integral, que no tiene nada que ver con el proyecto 904, que como te repito, es solo sobre el hecho de que los padres de familia queremos estar presentes para supervisar, para ver la calidad de los recursos educativos en el Perú. Entonces, lo inmediato, lo único que se va a hablar en estos momentos con el ministro es sobre el 904. Claro, en los materiales que se distribuirían este año a los colegios públicos. Así es. Y que ya están impresos. Así es, mostrarle las cosas que allí están yendo camufladas. ¿Y ya las han visto? O sea, ¿ustedes han revisado esos textos? Los textos no los hemos revisado, pero sí hemos revisado. ¿Les han mandado? No. Ni siquiera el no. Hemos revisado la guía del profesor. Ya, la guía del profesor, y ustedes no han visto todavía los libros que se les va a entregar a los estudiantes. La guía del profesor ya les preocupa y la guía del profesor no debe estar desligada del libro, por eso es la así es, porque en la guía del profesor están pues los ejemplos que tienes que poner, está a dónde derivar para mayor información, los videitos que les vas a poner en la clase, y eso es lo que nos preocupa, como te repito, porque todo está con un sesgo que no es el más apropiado para un niño en esas etapas, ¿no? Guadalupe, te agradezco muchísimo. Tendremos oportunidad de conversar después de la reunión que tengan con el ministro para saber a qué acuerdos han llegado. Muchas gracias. Así. Gracias a ti, Quique. Guadalupe Valdés es la presidenta de la Coordinadora Regional por la Vida, que ahora está buscando que el Ministerio de Educación
y el Congreso de la República consideren más a los padres en los temas de educación sexual de los hijos, sobre todo en el tema de materiales y los enfoques que se darían en los colegios. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.